Hola, ¿qué tal? Soy Guillermo Arteaga Villa de la clase Máquinas Eléctricas, Grupo 4 MV5. Y el tema de este video es circuitos eléctricos. Ok, para hablar de circuitos eléctricos primero tenemos que establecer o tomar el punto de corriente de los dos tipos de corriente que existen, que es corriente alterna y directa. Para empezar, la corriente alterna es una corriente en la cual el flujo del voltaje y la corriente que esta tiene varía en forma de una onda sinusoidal. La corriente directa, en cambio de esta, se mantiene en un valor constante o igual en cada momento, tanto en voltaje como en corriente. Y bueno, una vez que hablamos de estos dos tipos de corriente, digamos ahora que es la corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica es el flujo de energía eléctrica que se presenta dentro de un conductor y la cual se debe a el movimiento de electrones o el flujo de electrones que hay o que posee este conductor. Ahora hablemos de dos aspectos muy importantes o dos elementos muy importantes que se encuentran en una corriente eléctrica. El primero es el voltaje y el segundo es la corriente. El voltaje también es conocido como tensión eléctrica o diferencia de potencial y es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial que hay entre dos puntos en un circuito eléctrico. El voltaje también se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla una distancia determinada. Ahora, ya que definimos el voltaje y anteriormente la corriente eléctrica, pasemos a la parte de los circuitos, en la cual podemos destacar dos tipos de circuitos, los cuales son en serie y paralelo. Entonces, empecemos con los circuitos en serie. Un circuito en serie, para empezar cualquier circuito debe contar con una fuente de alimentación o fuente de voltaje. En los circuitos en serie tenemos componentes en los cuales se conectan en una misma línea, pero supongamos que tenemos componentes con entrada y salida. El primer componente se va a conectar de manera normal con la línea y ahora cuando va a ir en serie, seguido de la salida del primer componente, vamos a poner la entrada del segundo componente y donde sea la salida del segundo componente pondremos la entrada del tercer componente. Y en la salida, bueno, depende de cuántos componentes tengamos. Podemos tener muchísimos, pero van a ir así, uno después de otro, uno después de otro. Ya sea que tenga polaridad, como es el caso de los diodos LED, de los capacitores, o que sean componentes que no tengan polaridad, como lo son las resistencias. Entonces, un circuito en serie podríamos decir o establecer que es un circuito en el cual los componentes van uno detrás de otro hasta cerrar la línea. Entonces, de este lado vamos a empezar con los positivos y vamos a terminar aquí con el negativo, que a diferencia del paralelo es algo muy diferente. Bueno, sí es diferente. Pasemos con el paralelo y podemos tener el ejemplo de un circuito en serie que podría ser de resistencias y un diodo, por decirlo. Ahora, a diferencia de esto, como lo decía, los circuitos en serie consisten en un circuito en el cual todos sus componentes de entrada como de salida coinciden.
¿A qué me refiero con esto? Sabemos que hay obviamente elementos que no tienen polaridad, como lo dije ahorita, pero podemos tener la fuente de alimentación aquí y el circuito cerrado aquí. Entonces cada componente va a ir conectado aquí, 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 de una forma paralela uno de otro, de otro, de otro, como una escalera, algo así. También lo podemos poner acostado, entonces va paralelo uno de otro, de otro, de otro. A diferencia de en serie que van seriados, o sea, uno después de otro. Y aquí tenemos un ejemplo de un circuito en paralelo. En esta última parte de explicaciones mencioné las resistencias. Y las resistencias son unos componentes que tienen una resistividad. ¿Y qué es esto? O sea, la resistencia es como la fuerza que opone un conductor al flujo de corriente. Entre más grande sea la resistencia, menor es el flujo de corriente que se tiene. Ahora hablemos del comportamiento del voltaje en circuitos serie y paralelo. ¿Ok? Empezando con los circuitos en serie, el voltaje en este tipo de circuitos tiene un comportamiento, ¿cómo digámoslo? Con menos eficiencia. Bueno, sí. ¿Por qué? Porque cuando los elementos están conectados en serie, el voltaje que pasa a través de ellos es menor, o sea, reduce, debido a la resistencia que cada componente tiene. Entonces, si nosotros conectamos dos lámparas en serie, estas prenderán de una manera tenue, no brillan tanto porque el voltaje que está pasando es menor. En cambio, en un circuito en paralelo, el voltaje que pasa a través de cada componente es igual al voltaje que tiene o que nos brinda la fuente de alimentación eléctrica. Si tenemos nosotros una pila a la cual conectamos un circuito que está en serie, digamos 3 resistencias, bueno, no, 3 diodos, y medimos con un multímetro el voltaje que hay en cada uno de los bordes de los diodos, tendremos el mismo voltaje que nos brinda la pila. Pero también encontramos el otro factor, que es la corriente eléctrica. En circuitos en serie, la corriente eléctrica es la misma en cada uno de los elementos que están conectados a este circuito. Y en circuitos en paralelo, la corriente se vuelve la suma de cada una de las corrientes. O sea, que si tenemos una fuente de alimentación de 1.5 amperes, la corriente que se encuentra en el circuito se va a repartir en cada uno de los componentes que tenemos. Por decir, si tenemos 3 componentes con alguna resistencia, vamos a calcular la corriente que tenemos a través de la ley de Ohm, y la suma de estas 3 corrientes, la suma de la corriente en cada uno de los 3 componentes será igual a la corriente total que nos brinda la fuente de alimentación. De igual manera, como lo dije, en circuitos en serie la corriente es la misma, pero el cálculo del voltaje será igual o similar a la corriente alterna, la corriente en circuitos paralelos. Por decir, en un circuito en serie,
El voltaje se va a repartir en cada uno de los componentes que tenemos en el circuito, y la suma de cada del voltaje que tiene cada uno de esos componentes será igual a la suma al voltaje que nos brinda la fuente de alimentación. Y ya así pues podemos establecer, o bueno, ese es el comportamiento de los dos factores principales de la electricidad, que es voltaje y corriente. También, como les mencioné, un tercer elemento que influye mucho es la resistencia. Supongo que ese lo veremos en otro video. Entonces, es todo por este video. Aquí les dejo la suma, bueno, el comportamiento, más bien el cálculo del comportamiento de voltaje y corriente en circuito eléctrico paralelo y serie, y la ley de Ohm, que es muy importante en el cálculo de estos circuitos teóricos. Entonces, hasta la próxima.